Hola, bienvenidos. Este quizás no sea el primer podcast que suba, pero es el primero que estoy grabando, así que es raro. Mis podcasts a veces van a ser reflexiones. Quienes me siguen en Instagram ya me conocerán que siempre me pongo a hacer reflexiones de distintos temas y bueno, las historias de Instagram no son el lugar más apropiado por una cuestión de tiempo. No es lo práctico. De la idea de querer compartir mis ideas y distintos pensamientos, análisis de series, películas y etcétera, es que nació la idea de inicialmente el canal de YouTube y después la idea de el podcast. Así que, bueno, tengo una muletilla que me di cuenta cuando grabé videos para YouTube, que espero poder dejarla de hacerla. Esto va a estar editado igualmente, pero digo muchas veces... no sé por qué. En mi vida cotidiana no lo digo tanto cuando hablo en realidad. Pero cuando empiezo a grabar, sí. Y por ejemplo, cuando grabo audios para mí, tampoco. Pero cuando grabo algo así, empieza a pasar. Creo que me disperso de alguna forma. En las historias de Instagram no me pasa, o al menos no tanto, porque es algo más corto y tenés que ir al grano. En cambio, a grabar un video o un podcast tenés espacio como para deambular en tus pensamientos. Así que me intento hacer en los podcasts poder ser consciente de esto y eliminarlo, porque la verdad es muy tedioso. Además, en la edición, cuando tuve que editar mi video, el que publiqué en YouTube, fue un bajón. Bueno, volviendo a lo otro que estaba diciendo, a veces simplemente voy a compartir reflexiones que yo tengo, invitando a que quien escuche pueda también dar su reflexión. No siempre lo que diga va a tener un punto específico, porque son cosas que también yo me estoy preguntando y buscando una respuesta. Y me nace compartir esas cosas también, esas reflexiones. Siempre me consideré yo desde muy chica como muy filosófica, y me lo dijeron también. Siempre me hice preguntas que realmente, y no por hacerme la distinta, realmente las personas de mi alrededor, amigos, mis compañeros, no se las hacían. Siempre desde chica me pregunté distintas cosas. Como por ejemplo, me preguntaba cuando era chica, ¿de dónde venimos? ¿Qué somos? ¿A dónde vamos? ¿Qué hay después de la muerte? Yo no sé si es común o no. No me gusta usar el término normal porque me parece que no existe lo normal. No sé si es común o no. Creo que hay un montón de gente así, pero bueno, las personas con las que yo me juntaba, no, era como, ¿por qué pensás esas cosas? Y para mí era, ¿por qué vos no las pensás? Lo que sí me parece, y son cosas para hablar en terapia, pero y tienen un motivo también obviamente, pero que hubiera estado capaz bueno que yo a los 7 años no estuviera preocupada porque en algún momento mis viejos o mis abuelos, bueno, mis viejos, mi vieja o mis abuelos iban a morir. Hubiera estado bueno estar pensando en con qué Barbie voy a jugar al día siguiente, pero la realidad es que cuando era chica me pasaban esas cosas, pensaba en esas cosas. Siempre me pregunté como el origen de las cosas, de dónde nace, de por qué somos como somos, como una mezcla entre lo filosófico y lo psicológico también. La realidad es que nunca he leído mucho sobre filosofía, pero siento que siempre tuve un pensamiento muy filosófico. Parte de lo que vengo a reflexionar hoy es eso. Siento que es como una cuestión filosófica. Voy a empezar poniendo en contexto. Hoy escuché después de bastante el tema de Joss Stone, Right to be Wrong, que habla básicamente de tener derecho a equivocarnos, porque somos humanos, que eso es algo que muchas veces digo. Sí, tenemos derecho a equivocarnos y nos equivocamos y somos humanos, o sea que nos vamos a equivocar toda la vida porque no somos perfectos. Entonces muchas veces me digo, no seas tan dura con vos misma porque esto es parte de la vida. A la vez, a mí me importa siempre tratar de ser mejor, o sea, de ser mejor persona, de poder entender mis comportamientos y poder modificarlos también para que me hagan menos daño y en consecuencia también le hagan menos daño a otras personas, sabiendo que en realidad es algo que va a suceder toda la vida y con lo que voy a estar trabajando, bueno, no se me ocurre una palabra mejor que trabajando toda la vida, porque justamente si no fuera así, sí llegaría a un punto en donde llegamos a la perfección
y no existe. Entonces pensé en equivocarnos, en decir, che, me la remandé, che, esto que hice no estuvo bueno. Y justamente me pasó algo hace unas semanas en donde hice exactamente eso, o sea, donde dije, esto que hice no estuvo bueno, me la remandé. Pedí disculpas porque después me di cuenta que no había estado bueno, que no había estado buena mi actitud y pedí disculpas, pero a veces las disculpas no son suficientes. A veces, bueno, también pasan otras cosas y pasaron otras cosas en esto que estoy contando, en este vínculo, pero yo creo igualmente que cuando nos equivocamos, nos damos cuenta que lo que hicimos no estuvo bueno, está bueno disculparse y para mí la disculpa es algo súper valioso. Yo valoro mucho a las personas que se disculpan, pero no porque sienta que me deben algo, en realidad no, y nunca estoy esperando que alguien me pida perdón por algo, sino que habla de que esa persona está buscando en su interior y está queriendo ser mejor persona, y eso es lo que a mí me parece que es valioso. Lo que en inglés le dicen self-awareness, que es como tener conciencia de vos mismo y querer mejorar. Eso es lo que a mí me parece valioso. No que me venga y me pida perdón, porque en realidad el perdón... acá me empiezo a ir por las ramas. Pero en realidad el perdón, ¿a quién le sirve? O sea, sí, a ver, es lindo si alguien... Porque, claro, esto se ramifica en muchas cosas. O sea, si sentimos que alguien nos hizo algo que nos lastimó, pero en realidad también lo podemos ver desde el punto de vista en que el otro no nos hace cosas, sino que hace cosas y que nos duelen. Yo no creo tanto en eso de que elegimos que nos duelan. Aguantá, Buda, aguantá que no llegué ahí todavía y me puede doler lo que la gente me haga y no siento que lo estoy eligiendo. Entonces sí, puede ser lindo y seguramente es desde el ego que alguien te pida disculpas, pero en realidad las disculpas o el perdón o como sea, nos sirve a nosotros mismos. O sea, si yo siento que alguien hizo algo que a mí me dolió, decidir perdonar me hace bien a mí, por más de que esa persona ni siquiera siga estando en mi vida. ¿Por qué? Porque estoy soltando un sentimiento feo que puede ser enojo o tristeza que al fin y al cabo no sirve para nada o sí sirve, pero hasta cierto punto. Yo creo que la tristeza y el dolor sí sirven porque justamente son lecciones, nos vienen a enseñar algo y por eso las sentimos, ¿no? O sea, hay aprendizaje en el dolor y en la tristeza. Y yo te diría que hasta todo el aprendizaje que hay en la vida se da en el dolor y la tristeza. O sea, me parece que el que se da en la alegría es el menor. Porque cuando sentimos que la vida nos pone a prueba es donde mostramos nuestra fortaleza. Cuando estamos bien y estamos contentos, no tenemos por qué ser fuertes. No tenemos por qué tratar de estar mejor porque ya lo estamos. Entonces me parece que se da muchísimo aprendizaje desde el dolor y desde la tristeza. Entonces sí sirven, pero lo que no sirve es quedarse hundido ahí y, por ejemplo, sentir rencor hacia alguien porque solamente nos envenenamos a nosotros mismos. Yo puedo estar con mucho rencor hacia una persona y esa persona viviendo tranquila su vida y en realidad me estoy haciendo mal a mí misma. Entonces, volviendo, las disculpas me parecen valiosas, ya expliqué por qué. Volviendo al error, a equivocarnos. Lo que pensaba hoy, lo que pensé fue, claro, está bien, en realidad yo siento que ahí me equivoqué. Y también después me puse a pensar, me di cuenta, o sea, lo pensé también, que estuve muchos días latigueándome con eso, que te equivocaste y que en esto te reequivocaste y te confundiste y no, y mirá lo que hiciste, entonces mirá lo que pasó. Y me acordé también, después de que pasó esto, otra situación, porque claro, se desembocó otra situación a partir de esto que pasó, que yo siento que me equivoqué en lo que hice, y yo estaba como, claro, pero si yo no hubiera hecho eso, esto no hubiera pasado, y dale que dale con ese loop. Mercurio estaba retro, no saben cómo lo sufrí, no sé si ya hice un disclaimer de esto antes, pero voy a hablar de astrología, también lo voy a mezclar, y bueno, el que entiende, entiende, y el que no... Me pregunta y explico, hago algún podcast, seguramente voy a hacer en algún momento hablando de cosas de astrología. Pero bueno, volviendo a lo que decía, Mercurio estuvo retro en diciembre, pero el loop mental que a mí me agarró es inexplicable, ¿eh? Bueno, entonces Mercurio estaba retro, yo estaba dale que dale con ese tema, y cuando estaba dale que dale con si no hubieras hecho esto, entonces esto no hubiera pasado, me acordé de otra situación que me pasó hace unos años. Yo estaba con una amiga y su amiga,
que la conocía y nos llevábamos re bien, y había pasado algo con una persona, entre una persona y yo, con quien yo me vinculaba en esos momentos, y también yo estaba como, no, porque esto que hice la recagué, y si yo no hubiera hecho esto, entonces esto no hubiera pasado, porque después como que quedó todo mal, momentáneamente, pero había quedado todo mal en ese momento por esto que yo hice teóricamente. Y esa persona me dijo, ¿pero vos pensás que en realidad podría haber pasado otra cosa? Y yo le digo, ¿eh? Y me dice, o sea, lo que pasó es lo que tenía que pasar. Por eso pasó. Y yo me quedé como, damn, arre, that was deep. No, pero fue como, me sirve, tiene sentido. Entonces, volviendo, cuando pasó esto en diciembre, que yo estaba dale, que si yo no hubiera hecho esto, qué sé yo, me acordé de esta situación y dije, es verdad. Y pude ver muy claramente cómo eso que pasó aquella vez, hace unos años, tuvo totalmente un propósito. Sin ir más en detalle, pero lo que sucedió a mí me hizo ver y recordar ciertas cosas de esta persona que en realidad no era alguien que me hacía bien. Y en base a eso nos terminamos distanciando, no por eso en específico, pero cosas que pasaron a partir de eso. Y digo, qué bueno entonces, porque sí pasó por algo. Y yo en su momento pensaba que lo que yo había hecho era algo malo, y en realidad me sirvió para que pueda volver a ver estas cosas y que pueda alejarme de esa persona. Entonces en realidad fue algo bueno. Entonces pasó lo que tenía que pasar. Porque siempre pasa lo que tiene que pasar. Me acordé de la frase tan usada, si sucede conviene. Y ahí es como en donde entra también toda esta cuestión filosófica, ¿no? Que pensaba. Porque a la vez también el otro día había estado mirando unas historias que yo había subido en donde hablaba justamente de las equivocaciones o de lo que nos arrepentimos. Si no hicimos algo, si sí lo hicimos. Y qué pasa cuando lo miramos desde el punto en donde todo lo que pasa es por algo, entonces no hay error. Y acá entra toda esta cosa filosófica de, bueno, y entonces, porque a mí me pasa, yo no tengo totalmente determinados ciertos puntos de vista en cuanto a la vida. Me pasa de sentir que hay cosas que están como predestinadas, pero a la vez yo siento que tenemos un libre albedrío, que yo puedo elegir lo que hago, que no es que toda mi vida ya está planificada y yo simplemente la estoy viviendo como si fuera un juego que está programado, pero a la vez digo, hay algo que ya está, o sea, yo por algo voy a ciertos caminos, por algo pasan ciertas cosas, porque las tengo que vivir. ¿Y qué pasaba entonces si yo actuaba diferente ese día? En la historia, en cualquiera de las dos historias, ¿no? Yo creo que si algo tiene que suceder, aunque yo haya actuado distinto, eso iba a pasar más adelante, porque tiene que suceder. Y acá, bueno, donde también digo, la verdad es que no he leído mucho sobre la filosofía. Justamente otra vez estoy mirando The Good Place, que hablan tanto de eso, y sé que hay distintos filósofos que tienen distintas visiones, de que por ejemplo ya todo está escrito, de que no, que nada está escrito, que todo es al azar y nada tiene sentido, y etcétera. Yo siento que mis creencias son como un mix, un mix de cosas, no es una sola. Porque me pasa también, por ejemplo, con la espiritualidad, que hay cosas que pienso, que me cierran de alguna forma y hay algo en mí profundo que la siente, pero a la vez hay otra parte que dice, no sé. Me pasa, por ejemplo, que digo, sí, vidas pasadas, creo que encarnamos más de una vez y después hay veces en donde digo, no sé. Y entonces, viéndolos de ese punto también, digo, sí, es verdad, bueno, tenemos una familia como de alma, que tenemos a nuestros guías y que pactamos lo que venimos a vivir. O sea, está esa teoría, está esa creencia de que pactamos lo que venimos a aprender. Entonces, como que yo estoy ahí en el limbo floreado y digo, bueno, ahora tengo ganas de aprender a lidiar con el rechazo. Así que en esta encarnación yo quiero experimentar el rechazo a diestra y siniestra. Así lo puedo aprender, así puedo manejarlo y evoluciono. No sé, es como que decís sí, pero a la vez parece como que estás del otro lado y te fumaste un porro y encarnaste y después te despertaste acá y dijiste, ¿qué hice, boludo? ¿Qué hice? ¿Qué flashé? Ahora no me queda otra que vivirlo y tener que estar acá, soportando.
Pero bueno, sí, me pasa que creo entonces en eso, en que las conexiones que hacemos acá no son para nada casuales. Creo que están elegidas. Creo que las personas que están en nuestra vida están elegidas. O sea, sobre todo el núcleo cercano, ¿no? La familia. Y creo en las almas gemelas. Sí, creo en las almas gemelas. Porque soy una maldita romántica. Y lo creo. Y no sé, es como que yo hace unos años no creía en eso. Y hubo algo que pasó que igual, bueno, es historia para otro momento, pero se me despertó en mí el sentir que sí. Ni siquiera es un pensar o un creer, es un sentir. Entonces me pregunto siempre todas estas cosas, ¿no? ¿Qué tanto es lo que decidimos? ¿Qué tanto es lo que está pactado? Si realmente lo que pasa es lo que tiene que pasar o es algo completamente al azar. Al azar no creo. Hay algo muy profundo en mí que no creo en las casualidades. No creo ni a palos que hay cosas que me han pasado que decís, no puede ser, la sincronía. Además, ¿qué me enseñó Wayne? ¿Qué me enseñó Wayne Dyer? Yo creo que en la sincronía, yo creo que hay un diseño divino. Lo creo, y incluso cuando entro en crisis con la espiritualidad, siempre hay algo en mí, que yo se lo adjudico a mi luna sagitariana, que tiene fe. Que no puedo simplemente quedarme con que el mundo es una cosa random, sin sentido, y ya está, y después te petit suisse y listo, negro. Me parece muy angustiante creer eso, la verdad. Entonces, creo que sí, lo que sucede se nos presenta por algo. No sé realmente si nuestras acciones ya están determinadas o no, siento que no, pero siento que si vino a mi vida una persona con la que yo tenía que aprender algo específico, tarde o temprano eso va a pasar. Que si con esta persona yo no hubiera tenido esa actitud de la que me pareció que no iba, que yo me equivoqué, si no la hubiera tenido ese día, hubiera pasado otra cosa, que quizás no era algo que hacía yo, quizás era otra cosa, pero hubiera pasado otra cosa para que yo vea lo que tenía que ver. Sobre todo cuando son vínculos que son fugaces. Yo creo que eso sobre todo vienen a enseñar algo, vienen por algo súper específico, es como que nos cruzamos porque tenemos que aprender esto los dos, ¿no? O sea, yo aprendo lo mío, lo que me sirve a mi historia, y vos aprendés lo tuyo. Y después, chau, taza a taza. Hay gente con la que nunca volvés a verte y queda ahí. Después también siento que, por eso también pienso, sí, seguramente tiene que haber algo más y alguna explicación, porque también me pasa que hay personas con las que cada tanto tiempo vuelvo a conectar y así van pasando años y decís, qué loco, ¿no? Porque capaz que durante años nada y no son amigos, o sea, porque con los amigos obviamente puede ser que haya un tiempo en donde no te ves, no sé si años, pero y pasa el tiempo y volvés a conectar y aprendés cosas distintas. Así que bueno, no sé. Esta era mi reflexión. ¿Quieren compartirme la suya? Pueden comentar. En Spotify ahora se puede comentar en los podcasts. Díganme qué piensan, qué les parece, qué sacan ustedes de todo eso, qué reflexión hay, qué les parece que es, cuál es la verdad. Espero que te haya dejado algo, que te haya servido, que te haya entretenido, y nos estaremos viendo la próxima. Bye.